Bueno, lo anunciado para hablar de este tema y de esta preocupación mundial en realidad. Estamos acompañados del ingeniero Benjamín Morales Arnau, el expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. ¿Qué tal, ingeniero? Bienvenido a TV Perú. Muy agradecido por invitarme a esta entrevista. TV Perú es el canal del Perú. Por supuesto, que llega a todos los rincones del país, y esta preocupación que no solo es de Lima, la decíamos, sino de las diversas regiones. Y estamos hablando precisamente de una cita importante, antes de hablar también de todo este marco, de toda esta preocupación. Entre el 10 y el 13 de agosto se reúnen investigadores, estudiosos sobre los temas que nos preocupan en realidad, del calentamiento global, cómo está avanzando este deshielo de nevados, la superpoblación de países como Perú, donde se va a hablar precisamente de estos temas, de este gran riesgo. Así es, mire usted que la población aumenta y el agua disminuye. La población aumenta y los glaciares, la superficie de los glaciares se disminuyen, las reservas hídricas de las partes altas se están disminuyendo, y todo hace pues de que la preocupación efectivamente es tremenda, sobre todo para el Perú, donde el Perú se abastece del agua de las montañas, y las montañas se reducen. Tenemos que investigar el agua como un producto vital para la vida de la biodiversidad integral, y como riesgos, los riesgos que ocurren en las montañas por los glaciares que caen encima de lagunas, producen aluviones, y esos aluviones afectan tremendamente a las ciudades. No hay que olvidar que el año 41 fue destruida la ciudad de Huaraz. El año 70 Yungay desapareció por efecto de las catástrofes de origen glaciar. Todos estos temas vamos a discutirlos con un conjunto de investigadores calificados. La crema innata de la investigación del mundo va a estar en Huaraz. De 20 países, nada menos. De 20 países, nada menos. Y los países más importantes, las universidades más importantes del mundo van a estar presentes en Huaraz. Y naturalmente es un lujo tener en esta oportunidad, en tan corto tiempo, concentrado en la ciudad de Huaraz, en reuniones durante el foro y preforo y después del foro. Hay investigadores y grupos que ya están discutiendo sobre estos temas antes del foro. Pero eso es interesante, ¿no? Porque cuando hablamos siempre de seguridad, hablamos de la vulnerabilidad del ser humano ante peligros quizás de delincuencia, quizás incluso digamos este tipo de fenómenos por amenaza de otros países. Ahora no, hablamos de seguridad humana, y hablamos precisamente que el agua va a estar escasa. Lima, Perú en general, no es ajeno a ello. ¿Cuáles son los estudios más recientes que se están realizando sobre este deshielo de nevados? ¿Cómo están retrocediendo? Claro. ¿Cómo van desapareciendo? Sí, mire, el inventario de glaciares que se ha hecho en el Perú nos está mostrando pues que la superficie de los glaciares se están reduciendo en más del 40% a partir del año 70. Y eso son volúmenes inmensos de agua que se pierden y no van a volver más. Las temperaturas hacen que la elevación de las temperaturas es tan rápida de que los glaciares se están derritiendo mucho más que antes. Si hablamos nosotros desde la época industrial de 1850 a la fecha, las últimas décadas y los últimos años, el último año ha sido uno de los años más calientes que han habido, y esto produce pues que de la fusión de los glaciares se vaya muy rápido y afecta a ciudades importantes, como en el caso de Lima, por ejemplo, ¿no? ¿Lima sería la región que concentra el mayor peligro, el mayor riesgo? Yo creo que Lima sí es una de las ciudades que están en mayor riesgo desde el punto de vista hídrico, porque Lima se abastece de los glaciares de la Cordillera Central. La Cordillera Central se parte en la cuenca del río Blanco, se tiene el glaciar Chulcón, y debajo de eso está la famosa represa Yuracmayo, que abastece de agua y regula el agua para la cuenca de Rímac. Resulta que este glaciar se ha reducido en los últimos años más del 80%. Mientras otros lugares se reducen en un 30 y tantos, 40, 50, Lima, la Cordillera Central, el Chulcón en más de 80%. ¿Solo nos queda una capacidad de 20% entonces? Así es, solamente Lima. Hablando del porcentaje para Lima, sí. Y nosotros en Lima, en el CER Chulcón, hemos iniciado una etapa de investigaciones, haciendo perforaciones, para saber cuánto de hielo se derrite por año. Y como una orientación le diré de que en un glaciar de esa altitud, más o menos se derrite por año un espesor de 8 metros
de espesor de hielo que se va y no vuelve más. Entonces es como si cada año una represa de agua desapareciese, ¿no? Pero eso es sumamente alarmante, ¿no? Peligroso. Estamos hablando de una provisión de agua o de una reserva, digamos, ¿para cuántos años? Bueno, yo pienso que estamos hablando a corto plazo. Desgraciadamente estamos hablando en esos plazos. Y eso que nos obliga pues a conocer en mucho más detalle lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir para Lima en los próximos años. Y eso tenemos que hacer perforaciones, tenemos que averiguar el espesor del glaciar, sobre todo en esta cuenca del Chulcón, como le digo, y dar las medidas de previsión necesarias, la regulación del agua, el mejor uso del agua. Medidas de previsión, porque demandamos mucho siempre con ingreso de un nuevo gobierno, que nuevas políticas públicas pueden surgir, qué acciones se están tomando. Es necesario en realidad el apoyo de diversas organizaciones, pero a veces cuando muchos tienen la responsabilidad, vamos a ver quién lidera esta organización, ¿no? Esta gran responsabilidad. Claro, yo creo que estamos ahora en un nuevo gobierno mucho más ejecutivo. Quién sabe, el presidente tiene esa voluntad pues de resultados, ¿no? Y resultados deben darlos las entidades correspondientes. Nosotros, como Instituto de Investigación Aplicada, tenemos que dar informes y decir a las entidades qué es lo que está ocurriendo para que los otros tomen las acciones. Hay organismos como el ANA, por ejemplo, que es el que maneja el agua, ¿no es cierto? La Autoridad Nacional del Agua, Agricultura, Energía, y todo esto es una cadena, CEDAPAL, y todos ellos tienen que aplicar y seguir las recomendaciones que se les pueda dar. En este momento la emergencia es guardar el agua. Ahorro de agua, eso va también para la ciudadanía en general. Ahorro de agua en general. Si uno está habituado, por decir, a ducharse más de una vez al día, bueno, estaremos pues con esos hábitos, hay que dosificarlos, digamos, ¿no? El uso del agua debe ser mucho más restringido. Y utilizar la biodiversidad, que es la principal fuente de la alimentación. Tenemos que ver cómo nosotros podemos utilizar mejor el agua para los cultivos diversos. En diversas acciones, ¿no? Hablábamos de los glaciares, también algunos se han convertido en focos turísticos. ¿Cómo está afectando esto si hay poca regulación? Así es, mire, ¿por qué son atractivas las montañas? Porque tienen los glaciares, ¿no? Entonces uno va a la Corrida Blanca, al Callejón de Huayla, porque qué bonito paisaje, ¿no? Y tenemos que habituarnos a que ese paisaje va a ir cambiando. El turismo debe incrementarse en base al mejor conocimiento de las montañas. Por ejemplo, estamos desarrollando un proyecto que se llama el Corredor Ecosistémico, y es ligar la ciencia con el deporte, por ejemplo. Y hacer, por ejemplo, en este caso, es hacer un corredor desde la cumbre de un glaciar que se llama Valnarrajo en Huaraz, y es una carrera de tipo mundial que comienza en el glaciar y baja hasta Huaraz y sube a la punta de Cayán, volteando hacia la costa, 190 kilómetros de carrera mundial, pero ligado al conocimiento de los ecosistemas. Entonces todo debe estar concatenado, la ciencia con el deporte, el factor humano, la industria, ¿no? Que hablamos, claro, tanto afectado a los glaciares. Intercambiar experiencias, cuando hablamos de este foro internacional, va a ser sumamente una experiencia rica, ¿no? Así es. ¿Qué de aporte qué de aprendizaje podemos nosotros captar a nivel país? Mire, después del foro, el día 13, va a haber unos viajes de estudios a 3 lugares importantes. Uno es a la zona de Yanganuco, donde el Huascarán produjo la avalancha hacia Yungay y hacia Yanganuco mismo, donde vamos a discutir una serie de problemas que tienen que ver con el agua y con los riesgos. Hay la falla de la Corrida Blanca ahí, que es una falla activa que se tiene que investigar. El otro viaje es a la laguna de Palcacocha. Palcacocha en este momento es, quién sabe, el lugar de riesgo más grande que tiene el país, porque es la misma laguna que ocasionó el aluvión del año 41, y esta ha crecido 35 veces, se ha aumentado el agua, y se tiene pues una laguna de 18 millones de metros cúbicos encima de Huaraz que hay que resolverla. Es un lugar donde van a ir especialistas de todo el mundo a discutir la problemática de riesgos. Y en el caso de otro viaje vamos a tener a Pastoruri.
Pastorruy es un lugar emblemático para el Perú porque todo el mundo lo conoce, todo el mundo va. Antes era pues una de las sedes de deportes de aventura, inclusive habían competencias de esquí internacional, que ya no se puede porque el glaciar se ha reducido. Por el riesgo eminente que representa. Ahora, ¿por qué, reducen más estos nevados que están más cerca a Ecuador, a la zona norte, y tienen menor riesgo, según las investigaciones que realizan los que están en la zona central o sur? Así es, mire, naturalmente estamos en el trópico, estamos en Ecuador, somos glaciares tropicales, las temperaturas son más altas que en otras partes, eso hace pues de que los glaciares se derritan más que en otros sitios, y todo eso aunado también al factor antrópico, la industria, ¿no es cierto? Tenemos que tener una cultura de previsión en relación al mejor uso de los hidrocarburos, por ejemplo. Entonces tenemos que acostumbrarnos a cambiar nuestra matriz energética. Y nuestro ritmo de vida también, ¿no? Y claro, la matriz energética hacia energías renovables como el viento, como la geotermia, y tenemos que cambiar y un poco dejar, quién sabe, utilizar más hidrocarburos. Bueno, entonces esto hace pues de que este tema de los cambios climáticos es un tema importantísimo. Y por supuesto, los expertos van a estar en Huaraz hablando de este tema, de la preocupación mundial y qué es lo que se puede hacer también para mitigar estos efectos. Un instituto también, hay que decirlo, relativamente nuevo, que surge después de la COP20, ¿verdad? Así es, somos un instituto, el más nuevo del Perú. Sin embargo, los que lo componemos, algunos de los que lo componemos, tenemos larga experiencia en estos temas. Y es ¿qué le diré? Es una bendición, digamos, para el Perú en este caso, tener un instituto que se va a dedicar a ese tema, ¿no? En forma exclusiva. A glaciares y a montañas. A glaciares y a montañas. Gracias, éxitos también en este foro internacional. Nos va a servir de mucho, en realidad, compartir experiencias con estos países que ya tienen cierto tiempo también tratando de esta preocupación del mundo. Gracias, ingeniero Benjamín Morales Arnao, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, por esas apreciaciones. También importante esta delegación del extranjero que viene a nuestro país para hablar del tema. Muchas gracias. Gracias por su presencia aquí. Pausa.